Hola a todos y bienvenidos a la 10ª clase del curso de RHCSA. En esta 10ª clase vamos a estar viendo este bloque de objetivos donde vamos a estar viendo el tema de la seguridad con firewall, que ya lo vimos, vamos a ampliar un poco más, repasar y ampliar. El Unmask SSH y todo lo que es SE Linux, que es una de las cosas más importantes del examen, si no la que más, una de las que más, vamos. Entonces, luego una vez termine, mi intención es tener finiquitada la página, finalizar la página y por último, probablemente suba un vídeo extra de, no sé, aún no estoy pensando si errores más frecuentes que vaya yo encontrando o preguntas que suelen entrar sí o sí, algo de se me ocurrirá. Entonces, bueno, vamos a ir a nuestro primer punto y el primer punto de este bloque nos dice configuración del firewall usando firewall CMD. Entonces, para ello, nosotros recordábamos que podíamos comprobar el estado del firewall si estaba activo o inactivo con status firewall service. Aquí, pues bueno, tenemos el que está habilitado, que está activo. Bueno, esto que son los logs con las pruebas que yo estaba haciendo, que bueno, podemos ignorar. Luego también podríamos comprobarlo con el firewall cmd state. Aquí nos dice que está running. Bueno, luego pasamos ya a las zonas, que ya lo vimos, pero vamos a repasar. Firewall cmd set, bueno, set default zone y pues public o la que fuese. Y luego para ver la que está actualmente por defecto, eso es para cambiarla, y para actuar la que está actualmente por defecto, pues así. Y vemos que está public. Luego hay un comando que yo no comenté en la otra clase, que es que imaginad que nosotros tenemos varias interfaces de red y tenemos todo el sistema con una zona, pero queremos tener una interfaz con otra zona. Entonces esto lo podríamos hacer. ¿Cómo? Firewall cmd zone pues public, ya tenemos la public, vamos a decirle la external, por ejemplo. Le decimos zona externa y le decimos que nos cambie la interfaz a, pues ahora solo tengo esta, pero imaginad que tenemos aquí otra, pues aquí la pondríamos y ahí tendríamos una zona asignada a esa interfaz. Entonces, luego pasábamos a los servicios y puertos. Los servicios y puertos sabemos que lo podemos ver con firewall cmd, zone public y le decimos list services. El zone public, si ya lo tenemos por defecto, no necesario lo tenemos que poner. Lo tendríamos que poner si queremos listar de otra zona que no tendríamos por defecto. Entonces esto funcionaría igual. Y listar puertos. Luego podríamos también, pues con el permanent, que sabíamos que era para que se manteniesen los reinicios y no se perdiese la configuración, le podríamos añadir servicios o añadir puertos, que el puerto recordamos que es con puerto y luego el protocolo TCP, UDP. Luego por otro lado teníamos los servicios personalizados, que sabíamos que los creábamos aquí. Si os acordáis del último vídeo, que creábamos el mi app, que pues bueno, se veía un poco tal que así. Pues bueno, aquí el nombre, una descripción que no es necesaria, se puede borrar, y esto que es lo importante, que es el protocolo y el puerto. Entonces, teniendo esto, ya la podríamos agregar con el, como si fuese un servicio, un servicio. Firewall CMD, permanent, add service, y aquí le ponemos mi app. Y esto ya nos agregaría, pero nos va a dar un warning de que ya está habilitado. Vale. Que no nos acordamos de cómo se pone exactamente esto. Pues bueno, sabemos que en usr lib firewall services, aquí tenemos todos, vamos, y podríamos pues, no sé, cat de svn, svn.esto, por ejemplo, y vemos cómo nos sirve. Haríamos una copia de este, svn a la ruta, etc, firewall, service, aquí lo copiamos con el nombre que queramos, .xml, por ejemplo, y ya lo tendríamos ahí. Tendríamos que modificar el sort, la descripción sí que la quitamos o ponemos la descripción que queramos, y aquí el puerto y el protocolo que queramos. Hay una cosa que no he comentado, y es que si ahora vamos con las rich rules, pero si nosotros podemos ver todo con list
O. Y aquí nos muestra todo. Si tú, por ejemplo, tienes puertos, reglas, tal, que tú cuando le haces el firewall CMD, le haces el permanent y haces aquí el remove port y le pones el puerto con el protocolo y no te lo borra, tenemos un archivo que está en, si no recuerdo, en etc firewall zones, y aquí tenemos la zona. Y esto aquí, por ejemplo, si es el puerto este que lo querríamos borrar y usando el comando no se nos borra, lo borramos de aquí y listo. Lo mismo con las rich rules, lo que sea. Aquí se nos va marcando todo lo que tenemos en este documento XML. Luego, recordábamos que las rich rules, pues bueno, eran eran un comando para darle una instrucción más específica de una regla que queremos crear. Eso ya nos lo acordábamos y pues por ejemplo vamos a hacer dos rich rules rápido. El firewall cmd permanent, le decimos add rich rule, aquí le ponemos las comillas y le decimos rule y le podemos decir family IPv4 en comillas cada valor que le estemos dando. Le podríamos decir source address 192.168.1.10 por ejemplo, y service name le podríamos decir SSH. Diríamos hacer esto. Lo que nos va a hacer es que para conexiones IPv4 imaginad que tenemos para todo el mundo prohibido el SSH, pues estamos creando una regla específica donde le decimos que si el SSH viene de esta IP, que nos lo acepte, o sea, está permitido, por decirlo así. Esto lo podríamos hacer perfectamente. O podríamos hacer, por ejemplo, otro tipo, en plan el reenvío de puertos, por ejemplo. Podríamos decirle family IPv4 y le podríamos decir forward port 80, por ejemplo. Protocol, sí, creo que es protocolo TCP y tu port 8080, por ejemplo. Esto lo que le estamos diciendo es que las peticiones sí, por decirlo así, bueno, más que peticiones, las peticiones, o si alguien accede al puerto 80, que este lo reenvíe al 8080. Por ejemplo, suele ser al revés, cuando del 8080 se usa el 80 para temas de desarrollo y tal, pues para que sea más fácil acceder y tal. Podríamos perfectamente. Forward port, que esto lo he puesto mal, esto sería... espérate, esto sería... así. Listo. Y una vez creado todo, no os olvidéis de hacer el reload para que se recargue la configuración. Y las dos cositas nuevas que quería ver, una es el NAT, que al final permitimos que una interfaz actúe como router y podemos hacer el reenvío de puertos también directamente de este firewall sin crearle una REST rule. Que por ejemplo le podríamos hacer firewall cmd zone internal, por ejemplo, y le diríamos add masquerade y bueno, y el permanent. Esto sería para habilitar la zona, por decir así, para que una interfaz actúe como router. Nos daría success. Y luego ya le diríamos el firewall cmd, le diríamos el permanent y le diríamos el add forward port. Y esto sería tal que así, sería port cual, igual que arriba, 80. Protocol igual al... bueno, no es protocol, es proto. TCP. Y lo separamos por dos puntos. Tu port 8080. Y también incluso podríamos poner tu adre 192.168.1.3, por ejemplo. Si no le ponemos la dirección IP,
es de forma local, si no es desde esto. Simplemente estamos diciendo que si alguien accede a mi puerto 80, que redirijamos el tráfico al 8080 del servidor este. Todo esto perfectamente también lo podríamos hacer. Y ya lo último tenemos las IPset. IPset lo único que es una lista de IPs, de rango, de redes, que está almacenada de forma eficiente y que se puede usar luego para crear reglas o hacerlo todo y no tener que crear 20 reglas, sino creas una lista con 20 personas, 20 IPs, 20 lo que sea, y ya de ahí creas la regla. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues bueno, podemos crear una IP nueva, una IP set nueva, le decimos permanent y decimos new IP set y le ponemos lista amigos, por ejemplo. Y le diríamos type hash 2. Eso siempre vamos a poner hash 2. Y aquí es lo que cambia. Podemos poner, hay bastantes opciones, pero podemos poner IP cuando vayamos a usar IPs. Podemos poner net cuando vayamos a poner una IP con su barra 24, barra 16, barra lo que sea. Podemos poner MAC para filtrar por MAC. Podemos hacer por puerto. Vamos. Pero bueno, seguramente IP. Podemos incluso hacer combinaciones IP y port. Pero bueno, vamos a usar nosotros IP y la creamos. Esta creo que no nos va a dejar porque ya la había creado yo para hacer la prueba, así que vamos a crear una nueva. Vale, creo que ya la tenía creada. Entonces, una vez nosotros la tenemos creada, tenemos que hacer un reload. Y una vez tenemos el reload hecho, hacemos un firewall cmd, hacemos un permanent, le decimos ipset amigos, por ejemplo, le decimos que nos añada la entrada de 192.168.1.15, 1.30 y 1.45 y 1.60. O sea, podemos decirle todas las entradas que queramos o que necesitemos o que nos pidan. Entonces, nosotros una vez lo tenemos, podemos hacer cmd info ipset y le decimos el nombre, amigos. Y no me la ¿cómo que no? A ver. Ahora, vale, había que reiniciar siempre. Que a mí hasta a veces se me olvida. Hay que usar el reload para que se recargue la configuración. Entonces, vemos la información de este IP set que tenemos, que es hash, 2.ip y las entradas. Esto, bueno, si nos piden que creemos una regla para muchas IPs o para 3, 4 o 5, podemos usar un IP set, que probablemente es lo que quieren que hagamos. Si no, pues nada. Y luego ya por último, pues si quisiéramos borrar una, pues firewall cmd y ahí sería, bueno, le podemos decir primero lo de siempre del permanent y le diríamos delete IP set y le decimos el nombre, amigos o lo que sea. Pero ya, cuando ya la tenemos creada, que no se me olvide, es lo que podemos hacer, una regla, por ejemplo. Le podemos decir permanent y le decimos add rich rule y le decimos rule family IPv4 y le decimos source, es decir, el origen de donde viene un IP set que se llama amigos y service name, por ejemplo, SSH, es decir, accept. Es decir, que solo los que estén dentro de esta lista sean los que puedan usar SSH. O sea, más o menos como lo anterior, pero en vez de poner una IP y tenerlo que hacer 5, 10, 30 veces, pues así más rápido, por decirlo así. Entonces, lo podríamos crear perfectamente y le podríamos hacer un firewall cmd reload y ya lo tendríamos hecho. Y listo, con el firewall de momento ya estaría, ya lo tendríamos todo. Vamos a pasar al segundo punto, que el segundo punto nos habla un poco del tema del UMask. UMask es este número de aquí, que lo veréis un poco así raro, diréis, ¿qué cojones es eso? Son los permisos predeterminados. ¿Y cómo se entienden? Pues bueno, los permisos predeterminados los podemos ver de forma bonita así, que es que cuando tú creas un archivo, vamos a crear un archivo y vamos a crear una carpeta
se crean con unos permisos predeterminados, ¿verdad? Este RW, RR, RWX, RX, RX. Bien, esto es lo que significa el unmask, con los permisos predeterminados con los que se crean los archivos y las carpetas. ¿Esta de 22 qué es? Pues bueno, vosotros tenéis que pensar en que 777, bueno, los permisos base o totales, o como les queráis llevar, que son 777 para carpetas y 666 para archivos. ¿Por qué 666 y no 777 para archivos? Porque se quita la X por seguridad, no por otra cosa. Entonces 666 para archivos menos el UMask. Entonces es decir, si nosotros tenemos el 022, el primer 0 hay que ignorarlo, 022, y tenemos 777, pues vamos a tener en carpetas un 755 y en archivos un 644, porque es 666, 644. Así funciona. Entonces, los más comunes son el 0022 y el 27. Lo podemos cambiar temporalmente aquí, un mask, y le podemos decir 0027, por ejemplo. Y esto se nos cambia temporalmente. Si nosotros hacemos un mask ahora, tenemos el 027. ¿Que queremos hacerlo de forma permanente? Tenemos dos maneras. Una global, que es decir, que afecta a todos los usuarios, que tenemos que editar en etc profile. Si tuviésemos un Ubuntu o un Debian, pues sería en login devs, pero bueno, aquí es profile. Y en caso de que no fuese en profile, porque lo que sea, pues sería aquí. Pero vamos, generalmente va a ser en profile, o sea, es el estándar es profile. Y aquí abajo del todo, esto yo lo he añadido por mi cuenta, lo añadís vosotros. Y hacéis un source del archivo etc profile para recargar la configuración. Si es a nivel de usuario, tendríamos que irnos al home del usuario. Pues por ejemplo, vamos a irnos al home del student. Y aquí tenemos, si hacemos ls-la para ver los archivos ocultos, tenemos este archivo y tenemos este archivo. Se edita cualquiera de los dos. En principio, preferiblemente el ASRC. Que no, el otro. Que no está ninguno de los dos. Bueno, que en ninguno de los dos hay un punto profile que también se podría editar. Pero vamos, generalmente lo vamos a editar en este. Si haríamos un basrc, perdón, aquí al final del todo le haríamos un umask, le haríamos 2.0027 y listo. Esto lo guardaríamos, saldríamos y recargaríamos con source y le haríamos así basrc y listo. Ya lo hemos recargado y ya lo tenemos. Ahora si reiniciaríamos y haríamos un mask, tendríamos 0027. Vale, vamos a pasar al tercer punto. El tercer punto nos habla de SSH, que nos dice configurar la autenticación basada en claves para SSH. Esto quiere decir que yo me pueda conectar de una máquina A una máquina B sin necesidad de tener que poner la contraseña. Entonces, para ello lo primero de todo es que tenemos que hacer unas llaves, que para eso usamos el keygen, bueno, SSH keygen, ahora sí. ¿Y qué más? Podemos ponerle el tipo. Antiguamente se usaba RSA para sistemas antiguos, pero hoy en día se pone ED 25519. Si pones ED y tabulas, ya te sale. ¿Qué más podemos poner? Los bytes. Generalmente se pone 4096, pero nos podrían decir que sea de 3000 con menos B. Pero generalmente es 4096. Podríamos poner el "-f" es para decirle una ruta. Estas llaves se generan de forma automática en una ruta en específico. Pues si nosotros quisiéramos que fuesen en la ruta X con el nombre llave lo que sea, pues aquí lo ponemos, en la ruta que sea. Y por último, el comentario, que podemos poner un llave examen RHCSA, por ejemplo, yo qué sé, el que te pidan. Si no te pide nada, no pones comentario. Y le dices, ¿quieres guardarlo aquí? Sí. Aquí esto no os va a salir a vosotros, pero a mí me sale porque ya he hecho yo, cuando he estado trabajando con esto, que ya la tenía creada, por decirlo así. ¿Quieres sobreescribir? Pues sí. ¿Una frase? No. O sea, una contraseña, no. Otra contraseña, no. Ahí le das enter y enter sin poner nada y ya te dice, tu llave privada se ha guardado en root SSH
Vamos a ir a root, SSH y aquí las tenemos. La privada y la pública. Y la pública se ha guardado en el mismo lugar. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso lo que nosotros tenemos que hacer es SSH copy ID menos "i" para indicarle qué archivo vamos a copiar en el servidor. Es decir, desde la máquina, desde el cliente al servidor. Y aquí ya pondríamos el usuario y la contraseña. Esto lo que nos va a hacer va a ser crear en el home del usuario este, es decir, el home de, yo que sé, de RHCSA, va a crear una carpeta que se llama .ssh y dentro va a crear un archivo que se va a llamar .authorizedCase. Y aquí es donde se va a copiar este archivo. Si este comando falla, que podría fallar, no debería, pero podría fallar, entonces tendríamos que copiarlo de forma manual. Para copiarlo de forma manual tendríamos que hacer un cat del archivo y podríamos hacer perfectamente pues cat del archivo y hacemos un ssh user@ip del servidor y le decimos mkdir para que nos cree la carpeta de SSH y le decimos que aparte que nos imprima esto en pues esa ruta .ssh en authorized case. Si ya existe, por eso le ponemos 2, que nos lo añada. Y listo. Esto sería la otra manera. Esto lo dejaré en la página. Luego, muy importante, tener los permisos. 600 para authorized case. Para la carpeta o el archivo de authorized case. Tiene que tener un 600. Para el SSH, es decir, la que estamos ahora, veis que tiene un 700. Y luego tendríamos que hacer eso en el servidor, eso en el servidor tendríamos que darle los permisos chmod 600 authorized case y luego tendríamos que hacer un restore con -rv de SSH. Esto ahora lo explicamos porque esto es SE Linux y ahora lo vais a entender. ¿Qué más nos podrían pedir del SSH? Hacer configuraciones en el servidor, por ejemplo, irnos a etc ssh config ahí, y aquí nos podrían decir que toquemos algún tipo de configuración, no sé, por ejemplo, que esta sea que no, o lo que sea, lo que nos pidan, pero vamos, esto nos podrían pedir hacerlo en el servidor. Vamos a no guardar. En el cliente nos podrían pedir pues crear un archivo en esta ruta, en la de SSH, donde estamos nosotros ahora, en .ssh, crear un archivo que se llame config, que yo ya lo he creado, con el host y el nombre del servidor al que nos queremos conectar, su IP, el usuario y la clave privada, es decir, la que no tiene el .pub. Esto lo que nos permitiría sería hacer un server 1 así y ya poder acceder. No nos pide ni contraseña, ni usuario, ni nada. Ya lo tenemos todo aquí configurado. Y de SSH poco más. Si te falla SSH, pues podemos hacer un www de user@ip. También podemos hacer un journal ctl-u sshd-f para ver los errores. Confirmar que las llaves están bien copiadas, la pública está bien copiada sobre todo, y poco más. Revisando eso y el contexto de ese Linux, que ahora lo vemos, que esté bien, pero vamos, ahora lo vemos. Entonces, vamos a pasar al punto 4, que empezamos con ese Linux, que ese Linux al final es, por decirlo así, como una capa extra de seguridad por encima de los permisos tradicionales. Es decir, lo que te puede hacer es pues, controlar qué procesos pueden controlar qué archivos, bloquear accesos no autorizados, actúa incluso si el usuario es root, es decir, puede hacer en temas de seguridad bastantes cosas. Tenemos 3 modos principales. Tenemos el modo enforcing, que es el que te aplica las políticas de seguridad que tú le vayas configurando. Tenemos el permissive, que lo que te hace es te permite todo, pero lo registra.
que puede estar bien para pruebas. Y luego tenemos el disable, que este es el que está pagado. Ese ni apunta ni registra nada ni nada, está pagado. Entonces a nosotros en el examen 200% nos van a decir que tengamos el enforcing. Que queremos tener el permissive para algo, podemos ponerlo. Podemos ver cómo lo tenemos, ese status. Ahora mismo tenemos el permissive y en el archivo de configuración el enforcing. Entonces podemos get enforce para ver lo que tenemos también de forma más rápida y podríamos cambiarlo con set enforce. 0 es para permissive, es decir, lo que tenemos ahora, y 1 es para enforcing. Entonces si ahora hacemos get enforce, tenemos enforcing. Que lo queremos cambiar de forma permanente porque esto es temporal, tenemos que ir al archivo etc linux config y aquí ya le pondríamos el que nos pidiesen, pero vamos, como ya te digo que nos van a pedir que tengamos el enforcing, ni tocar. Y luego ya sería, una vez si tuviésemos que tocar este archivo, pues reiniciamos con un reboot y ya. Entonces vamos a pasar al punto 5 que nos dice enumerar e identificar los archivos en Linux y el contexto del proceso. Entonces esto nos habla un poco de en este objetivo hablamos de los contextos. Los contextos que son, pues bueno, vamos a trabajar con todo esto de Linux con HTTP, con el Apache, HTTPD, systemctl, status, HTTPD, que es la página que debería de ser esta de aquí. Que ni me carga, veis que ni me carga. Entonces, para poner en contexto, antes de empezar con lo de la página, ¿qué es esto de los contextos? Los contextos son, si nosotros hacemos un ls-l z mayúscula, vemos los contextos. Diréis, ¿qué es esto? Pues el primer campo, esto es los permisos, los enlaces, root, y aquí empiezan los contextos. Solo es esto de aquí, de esto olvidaros y de esto olvidaros. El primer campo es el usuario. El segundo campo es el rol, que el rol va a ser object.r si es un archivo y si es un proceso va a ser system/r. Luego tenemos el tipo, que esto es lo que más nos interesa, es SSH home tr o si es de HTTP, HTTPDT o HTTPD, no sé, hay muchos. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este? El de sys content t y luego el nivel, que el nivel, olvidaros porque ni lo tocamos. O sea, aquí iría el nivel. Entonces, a nosotros lo que más nos interesa sobre todo es el tipo. Entonces, esa es la sintaxis, usuario, rol, tipo y nivel. ¿Y cómo podemos verlo? La de los archivos, así como la acabamos de comprobar. La de los procesos, ps-ez. Aquí podemos saltar por httpd. Y veis cómo es system/r. Esto es de que es un proceso. Y aquí tenemos el tipo del proceso. Si no tuviese este, seguramente no iría. Seguramente, además. Luego, que tenemos que crear una página, nos dicen, crea una página en otra ruta, que esto es lo que vamos a ver ahora. Pero no sabemos qué contexto tiene. Podemos comprobarlo con matchpath.con. Decimos la ruta, var www.html. En var www.html es donde se guarda, donde se crea automáticamente el Apache para que nosotros creamos nuestra página. Si nosotros vamos a var www.html, aquí tenemos un index que he creado yo antes, que pues le ponemos lo que queramos. Hola, esto es mi página. Que con esto no nos sirve, no nos funciona bien, lo que sea, no nos aclaramos, podemos ver el semanaje fcontest -l. Aquí podemos filtrar por http d. Y aquí tendríamos que buscar el que nos interesa, que en este caso sería este. Que vemos que tiene que tener este tipo. El syscontent t. Luego, para... ¿qué más? Bueno, en vez de contextos también podríamos ver de puertos. De puertos tendríamos el HTTP,
que sería pues este el que nos interesa, el barra baja por barra baja t, que tenemos el 80, el 433, bueno. Y ya lo último de este objetivo es que tenemos que tener en cuenta dos comandos. AUSearch, que estos son para investigar errores, si falla algo de tema de SE Linux. Tenemos AUSearch -m AVC. ¿AVC por qué? Porque AVC es como SE Linux reporta los bloqueos, como eventos AVC. Entonces, nosotros filtramos. Esto es como buscar qué bloqueo hizo ese Linux. Entonces nosotros buscamos AVC y el time y para la fecha le decimos recent. Y esto nos diría el recent. Que queremos pasarlo por audit. Audit to why. Que ese es el segundo programa que quería enseñaros. Bueno, yo porque ahora mismo no tengo ningún bloqueo, pero vamos. Esta es una forma. Y luego tendríamos directamente el audit to why, que esto lo que nos dice es interpreta una denegación y te dice el por qué ha ocurrido, es decir, te da bastante explicación. Pues tú le puedes pasar un log directamente, /var, /log, /audit, por ejemplo, audit.log. Y aquí aquí tenéis tipo AVC, DNIE, que no sé qué, no sé cuánto, de las pruebas que yo estaba haciendo antes. Esto más o menos así se vería. Y aquí te dice es causado por, descripción, tal. Bueno. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, que hablemos de restaurar los contextos. Los contextos se pueden restaurar una vez cambiados. A ver, bueno, vamos a empezar. La mayoría de fallos que te van a dar SE Linux es por los contextos. Una vez los contextos tienen un contexto incorrecto y ya lo has identificado con el -lz, que es lo que hemos visto en la anterior, que vemos que lo tendría mal. Por ejemplo, vamos a SRV. Imaginar que nos mandan crear una página aquí, en una carpeta que se llame SRV web. Y nosotros hacemos un ls-lz y decimos, hostia, si esto tiene el usuario que nos da igual, pero esto está mal, pero esto está mal. Esto es un /var/t. Esto nos va a fallar, seguramente nos va a fallar, porque tiene que tener el httpd /sys/content/t. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues para ello tenemos el comando que había dicho antes, que es el restorecon -r para hacerlo de forma recursiva y v para ver lo que hace. Luego también podríamos usar la f para forzar, pero no necesariamente. Y srv web. Pero claro, tú dirás, vale, esto restaura los contextos, pero ¿cómo sabe qué contexto tiene que tener? Bueno, tenemos dos maneras. Uno, aplicando una regla para que ese Linux sepa que aquí, en esta carpeta, en srv web, tiene que tener el contexto X, y eso ya lo aplicamos con una regla de ese Linux y se queda guardado, o simplemente cambiándole un archivo a un archivo directamente con chcon y le haces -t, el tipo que sea, httpd, sys, content, bueno, lo que sea, y le dices la ruta. Pero bueno, lo mejor, la forma más mejor de trabajar, la más profesional, por decirlo así, es con la regla. Cuando ya porque el restore también te puede fallar, aquí también te fallaría, porque si no tienes una regla creada, el restore te va a fallar. El chcon no, pero no es la manera profesional ni la que quiere Red Hat que sepas. La que quiere Red Hat que sepas es la de asignar un tipo a una ruta. ¿Cómo lo haríamos esto? Manage fcontest. Bueno, pero antes de ponerla, bueno, sí vamos a ponerla. Manage fcontest -a de añadir y le diríamos -t el tipo, que sería httpd, sys, content, t, y la ruta, que es srv web. Y cuidado, porque aquí esto es un poco que a mí me cuesta un poco de aprenderlo. Esto es así, abres exclamación, o sea, abres paréntesis para decirle que aplique a todos los archivos. Cierras esto y así. Y este va aquí desde aquí. Entonces eso le estás diciendo que de web hacia abajo todos los archivos tienen que tener este tipo de contexto, ¿vale? O sea,
Si quisieras de un archivo en específico, le pondrías aquí la ruta directamente y ya está. Pero vamos a hacer una cosa. Antes de ponerlo, vamos a ver que la página no carga. ¿Por qué no carga? Porque tú cuando te pidan que montes la página, porque te lo van a pedir seguro, vas a ir a mirar el HTTPD con el status, sistema de CTL status, y vas a ver que está activo, que está habilitado. Entonces lo siguiente que tendrás que ver es el firewall, cmd list all. Y aquí es, mira, pues si no tengo el puerto 80 ni aquí tengo el HTTP, entonces le añades firewall cmd permanent add service y aquí le pones http y lo mismo para el puerto, add port y dices 80 tcp y ya le haces un reload. Luego tenemos en etc http conf este archivo, aquí, bueno, esto es que lo he cambiado yo antes y se me ha olvidado cambiarlo de vuelta. Este document root a vosotros os va a salir así. Vamos a dejarlo como estaba. Y aquí también va a salir así. Aquí va a salir var www. Entonces nosotros iremos a var www http. Lo tenemos así. Y tendremos bien, aquí si vemos el contexto, lo tendremos bien el contexto. Entonces, si nosotros hacemos un firewall cmd, que creo que ya lo hemos hecho, pero por si acaso, reload, y hacemos un systemctl restart httpd, nos dice ha fallado por un error. ¿Por qué error? A ver, vamos a ver el status. HTTP. Ahí, joder, vale. He puesto HTTP. No, es HTML, perdón. Aquí. Aquí. Es HTML. Ahora sí. Vale. Y ahora sí vemos el estado. Vale, está bien. Entonces, nosotros aquí tenemos un index que esto dice aquí, hola, esto es mi página. Entonces, esto si recargamos, ahora debería de cargar. Está tardando mucho y no sé si es porque tengo la IP mal. No, es la 50, sí. Tengo conexión a internet, sí. Vale, comprobamos todo y me dice que no. Vamos a mirar todo, a ver si lo tenemos bien. List all. Aquí tenemos lo que habíamos configurado antes. Tenemos el puerto, tenemos el HTTP. En principio esto está bien. Y el S Linux también debería estar bien porque está en su ruta original. HTML, ls-lz, bueno, vamos atrás, z, HTML syscontent y no carga, a ver. CD, quería hacer el nano. Vale. A ver. Listen 80 incluye el user, el document y var www. Sí, en principio está bien, no veo nada mal. Y aún así no carga. Vamos a probar a poner el user permissive, a ver si es eso.
No creo. No. Vale, voy a mirar a ver qué es y bueno. Vale, ya he encontrado el error y era simplemente lo que habíamos hecho antes de la reach rule y el forward port, que lo tenía puesto, que no me había acordado, y que estaba reenviando lo que entraba desde el puerto 80 al 8080, pero como el 8080 no tenía nada, pues estaba fallando y no la estaba encontrando por eso. Entonces ahora ya lo he borrado, le he hecho lo he borrado haciéndole un nano aquí y lo he borrado esas dos líneas, le he hecho un reload y ya con el list all veo que ya no los tiene. Entonces ahora ya sí que me carga la página, sí que le hago esto y me carga. Entonces esto es lo que tendríamos que hacer: comprobar que el servicio está levantado, systemctl status http, comprobar el tema del firewall y tener aquí los archivos necesarios. Ahora, si nos dicen que creemos la página en srv web, aquí si nos vamos atrás, esto no nos va a funcionar porque tenemos este contexto. ¿Qué pasa? Que, bueno, creo que sí nos va a funcionar porque tengo un permissive. Vamos a ponerlo en como estaría normalmente, que sería en enforcing. Vale, ahora sí. Ahora nosotros nos dicen aquí, crea la página tenla montada en srv web. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí creamos un archivo index, bueno, con el nano index.html. Entonces, una vez la tenemos creada, le ponemos lo que sea. Hola, esto está desde srv web para ver si funciona. Varias cosas que a mí me han estado fallando cuando he hecho pruebas. Lo primero de todo es que el web tiene que tener permisos de ejecución. chmod más x web. chmod. Y lo mismo con el con el index. chmod más x index.html. Una vez tenemos esto, lo siguiente que tenemos que hacer es editar el archivo de configuración de httpd, que lo tengo por aquí arriba. Bueno, vamos a ponerlo a mano y ya está. httpd conf httpd.com. Vale. Y aquí es lo que os había dicho antes, que yo no lo tenía cambio, pero que vosotros lo tendréis. Nada más entréis aquí, lo tendréis así. En document root tenemos que poner la ruta que nos indican, srv web. Y aquí también. No sé si es necesario 100%, esto ya desconozco, pero yo lo pongo y como está yendo bien, oye. Vale, entonces guardamos. Aquí también nos podrían pedir que el puerto, en vez de ser el 80, fuese el 8080, por ejemplo. Lo pondríamos aquí. Entonces guardamos y hacemos un systemctl restart de de httpd. Vale, vemos su estado y vemos que está levantado y escuchando en el puerto 80. Si nosotros le damos aquí, te va a decir que no te está leyendo el index.html, te está leyendo esto que es una página de prueba. ¿Por qué es eso? Porque no te está leyendo el contexto de aquí. El contexto de aquí tiene un confine, que esto da igual porque es usuario, object, pero esto de parte dice, ¿qué es eso? Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Con el tema de las reglas. ¿Cómo la podemos crear? A ver, tendríamos que poner smanage fcontest menos a para añadir, menos m para modificar, menos d para ahorrar, en este caso añadir, el menos t que sería el tipo, http de syscontent t, si no me equivoco, y la ruta. Bueno, era lo que habíamos puesto antes con esto. Que a ver si lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí seguro. Aquí. Este es el que habíamos puesto antes. El tipo y luego lo de la ruta con si es solo un archivo, pues con el archivo directamente. Si es
para que se aplique a una carpeta entera, pues con los paréntesis, barra punto, a todo, cerramos y la interrogación. La enviamos, se carga. Listo. Entonces, una vez ya la tenemos, nosotros aquí simplemente hacemos un restore con -rv de la ruta, srv web. Y ya te dice, se ha modificado las etiquetas de esto a tu esto. Entonces, con eso, nosotros, el s-lz, con eso en principio ya podría cargar, pero no está cargando. ¿Por qué no está cargando? Tenemos que revisar varias cosas. Lo primero de todo es las etiquetas de esto que esté bien. Vale, está bien. El archivo de configuración que lo tengamos bien. httpd.conf httpd.conf que se tiene que estar aquí, que bueno, lo he guardado. srv web, sí lo he guardado. Vale, esto está bien también. Entonces, igual es que le tenemos que meter un restart httpd. Vale, y vemos su estado. A ver, vamos a hacer una cosa. Sí, este archivo que nos dice aquí, el de httpd-conf de welcome, si lo ponemos como etc httpd conf.d, si vamos aquí y movemos este archivo de welcome a welcome.backup y recargamos la página, a ver qué nos dice. Bueno, igual tenemos que hacer un restart. Status, no, restart. Vale. Status forbidden. No tienes permisos. Esto tiene que ser algo de. No tiene que ser algo de. S-L, pero sí que le he dado los permisos. chmod más x web. Ahí con el x. chmod más x web. Pero no solo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle chmod 755 web. A ver ahora. cd web. Este creo que da igual realmente. A ver, vamos a probar ahora. Vamos a ponérselos por si acaso. Y vamos a hacer el systemctl restart del httpd. Vale. En principio debería de estar ok. Y está ok. Vale, era eso, joder. Para que veáis que daba mucho por culo el tema de los permisos. Que simplemente, yo creo que era simplemente este. El de index da más igual. Yo creo, no estoy 100% seguro. Entonces habéis visto cómo el tema de los permisos, pues de los contextos, es un poco coñazo. Porque si hubiésemos cargado con ya lo diré, sin modificar los permisos, es decir, sin hacer el LZ, sin modificar esto, no nos hubiese cargado. Entonces, así es como ellos querrían que lo tendríamos. O sea, al final ellos van a revisar que nosotros lo damos así. Luego, el último paso, bueno, los dos últimos puntos, bueno, uno te dice gestionar etiquetas de puertos SE Linux, que, bueno, aquí es un poco parecido a lo que son los contextos. Cada etiqueta se maneje por -L, cada etiqueta tiene establecida un puerto y pues tenemos que asegurarnos de que pues, ese puerto, por decirlo así, tenga la etiqueta bien, o sea, http y esto tenga
la etiqueta bien para los puertos necesarios, que es el 80 en el caso de HTTPD. Entonces, ¿qué nos quiere decir este objetivo? Que lo mismo que hemos hecho antes, el semanaje. A ver dónde está, van a escribirlo de cero. fcontest también podemos hacer un port y funciona de la misma manera. Un port, añadimos -a, -t, el tipo httpd port t, que sería, no sería, sino, a ver, sería, vamos a hacerle aquí, vamos a ponerle aquí esto, y si hacemos nosotros un semanaje port -l y filtramos por http, tendría que ser este. Entonces, si le quitamos el aquí http, me sobra la d, por t de, y aquí ya no le tendríamos que poner la ruta, sino le tendríamos que decir el que -p para el protocolo TCP y ya el puerto, pues por ejemplo 8080, vamos a ponerlo 8080. Bueno, ya lo había hecho en pruebas, pero aquí os tendrá que poner success o algo similar. Entonces, si por ejemplo nosotros lo tenemos en 8080 y nos dicen configura para que el servicio se lea desde el 8080, entonces iríamos a el servicio de web, iríamos a config, httpd.conf, y aquí en listen, es lo que os digo, aquí en vez de 80, pues 8080 para que le escuche desde el 8080. Haríamos un systemctl restart httpd y entonces ya esto, si le hacemos un status, esto está escuchando desde el 8080 y tiene bien configurado el puerto 8080 con ese Linux. O sea, básicamente se refiere a eso. No sé qué otro ejemplo poner, pero bueno, sin más. A lo del tema de lo de los puertos, pues así, igual, de la misma manera. Puedes aquí añadir, modificar, borrar. Borrar con la D. Y luego, claro, si no hemos añadido el puerto con el firewall, CMD, el add port 8080, que ya lo tengo añadido, pero bueno, para que veáis con el permanent, que ya esto, luego ya también hacerle un reload. Muy importante el tema del firewall. Y luego ya por último nos habla un poco el tema de los booleanos, que los booleans es básicamente son unos interruptores que permiten habilitar o deshabilitar algunas funcionalidades sin necesidad de modificar los contextos, pues para hacernos la vida más sencilla, por decirlo así. Son booleans que ya existen, que no puedes crear, que no puedes modificar, simplemente los puedes apagar o levantar. Sí. Entonces podemos ver los que hay con ese manaje boolean -l, y aquí podemos filtrar por HTTP para que veamos todos los que hay relacionados con HTTP. Y pues por ejemplo hay uno muy interesante que vamos a filtrar por RIAD, que es este HTTP RIAD User Content, que significa que aunque tú no le des el contexto correcto al archivo, a la carpeta, en principio Apache podría leerlo. En principio, no lo he probado, pero se supone que funciona así. Entonces, para levantar un contexto, un boolean, set boolean, bueno, set boolean -p, le decimos cuál queremos, pues ese, vamos a levantar ese, por ejemplo, read user content, y le decimos aquí on. Entonces, si volvemos a filtrar, aquí ya nos dice que este está encendido, que aquí estaba apagado, aquí está encendido. Y de los booleans poco más. Podemos, no sé, necesitamos get sebul -a, también podemos usar para comprobar, pero esto es un poco más, el otro da más información, filtramos por lo que sea. El otro simplemente nos dice si está levantado o apagado. Get sebul increp NFS, si nos dijesen de NFS, por ejemplo, o HTTP. Y aquí tenemos que el que a nosotros nos interesa, que es HTTP Read User Content, está on.
yo tengo aquí unos cuantos que, bueno, ya los pondré en la página, que son comunes. Pues este es el que he puesto pues para, por tener. Este es el que he habilitado. Puede el archivo ser como, bueno, esto no está realmente bien, pero bueno. Este de FTP, SSH, los contenedores, HTTP, NFS, Samba. Es que probablemente en el examen nos vayan a poner algo de NFS, Samba, HTTP, algo similar. O sea, seguramente vayan los tiros por HTTP. Pero bueno. Y con esto sería todo. El vídeo ha sido un poquito más largo del habitual, pero entre el que me he encontrado varios errores que me han empezado, estaba ahí un rato investigando y tal, y que era un poco más larga la clase, se me ha hecho un poco largo. Pero bueno, os agradezco que hayáis visto el vídeo hasta el final y nos vemos hasta la próxima.